Una noche en íntimo para poder conversar acerca de un trastorno que muchas personas padecen y que tiene que ver con rituales, con repeticiones. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que has sentido la compulsión de tocarte una y otra vez, de contar, de repente de rezar o de fijarte si es que has cerrado la puerta de tu casa una y otra vez. ¿Cuántas personas de repente ya están montadas en el taxi y tienen que bajarse para verificar si cerraron su puerta? Así de incómodo es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver qué hay detrás de este trastorno, cuáles son las causas, qué podría haber a nivel orgánico, a nivel psicológico. Todo esto desde mis estudios, aquí en Lima. Esto es Noche de Psicoterapia. Comencemos de una vez. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por ya estar conectados a toda esa cantidad de personas que siempre me acompañan aquí en esta transmisión que se llama Noche de Psicoterapia, un programa dedicado precisamente a fomentar la cultura psicológica para que todos podamos aprender un poquitito acerca de lo que ocurre en nuestra mente y cuál es la manera incluso de prevenir algunos problemas. Quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes acerca de este trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hablar acerca de aquellas personas que acumulan cosas, personas que tienen que verificar, personas que tienen miedo a contaminarse. Hay infinidad de casos dentro del trastorno obsesivo compulsivo, pero para eso también tenemos que saber cuáles son los criterios para diagnóstico. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Primero, ese trastorno del cual estamos hablando esta noche es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por dos síntomas: la obsesión y la compulsión. ¿Dónde estaría la obsesión? La obsesión es a nivel mental, tiene que ver con los pensamientos, que precisamente son unos pensamientos intrusos, pensamientos recurrentes, persistentes. De un momento a otro aparece ese pensamiento en la mente de la persona. Son pensamientos que no tienen sentido, pero eso sí causan ansiedad, causan malestar. Pero estos pensamientos narrados precisamente por los pacientes indican que les genera mucho miedo, porque estos pensamientos se relacionan a que algo le podría suceder a la familia, de repente que su mamá, su papá, el hermano podría tener un accidente. Algunos tienen pensamientos, van caminando por la calle y creen en ese momento, hay un pensamiento instalado que le dice: ¿y qué tal si te tiras justo cuando pase el camión? O de repente está en un restaurante y le viene el pensamiento de: ¿qué tal si apuñala al mozo o le clava el cuchillo a la persona que está almorzando a su lado? O de repente está con el bolígrafo al lado del compañero y le viene el pensamiento de: ¿qué tal si le clava el bolígrafo en la mano del compañero? ¿No? Entonces, estos tipos de pensamientos van a generar mucha angustia, van a generar mucha ansiedad, mucho malestar. Hay otro tipo de personas que incluso tienen miedo por el pensamiento, porque creen que el pensamiento los va a dominar y que de repente van a tocar o van a besar a alguna persona, ¿no? Alguna persona desconocida, lo cual este tipo de pensamientos les lleva a experimentar mucha culpa, mucha vergüenza y mucho miedo. Pero también este paciente, dentro de la obsesión, va a tratar de enfrentar este tipo de pensamientos, de invalidarlos con otros pensamientos, lo cual va a hacer que este problema crezca aún más, se intensifique más. Luego de ese tipo de pensamientos, de la obsesión, va a venir la compulsión. ¿Y qué es la compulsión? ¿No? La compulsión es la acción. ¿Para qué? Para aliviar los síntomas de ese tipo de pensamientos. Entonces la persona que va a tener esos pensamientos obsesivos va a realizar algunas acciones que no están, escúchame bien, no están exactamente relacionadas al hecho. Es decir, que si la persona pensó que podía clavarle el puñal a la persona que estaba a su lado,
la actividad que va a realizar nada tiene que ver con evitar ese acto, ¿no? Porque lo lógico sería guardar de repente el cuchillo, pero no, esta persona de repente va a ir a lavarse las manos, va a ordenar, va a comprobar cierto tipo de cosas, va a rascarse, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que después del pensamiento obsesivo se rascan aquí 10 veces y se rascan aquí otras 10 veces. Bueno, eso lo vimos incluso en un programa de televisión, ¿no?, de hace mucho tiempo, que uno de los personajes de esta serie, antes de repente de patear una pelota, ante la ansiedad, quién sabe qué pensamientos habrían en su mente, de repente de no acertar en el tiro, hacía esto, ¿no? Se tocaba uno aquí y se tocaba el otro aquí y luego como que se tocaba los labios. Entonces, esa es la compulsión, es la actividad, son comportamientos para evitar el malestar. Ahora, también estos comportamientos pueden ser de repente a través de rezos, contar, repetir palabras, pero todo esto es de manera repetitiva y de forma muy rígida. Incluso hay personas que de repente no se lavan las manos, no están contando, no están verificando si desconectaron la plancha, si apagaron el equipo de sonido, si apagaron la computadora. Algunos tienen como rituales hacer ciertos ruidos con la boca, ¿ya? Como burbujitas, ¿no? Entonces, vamos incluso a hablar de unos criterios para el diagnóstico, porque hay que diferenciarlos mucho del síndrome de Tourette, pero en este caso, en el trastorno obsesivo compulsivo, las personas hacen a veces pequeños ruidos o empiezan a rezar, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos, oye, que es una persona muy devota, pero por ahí hay un detalle, que a veces no son las oraciones completas, sino que son pedacitos, frases repetitivas constantemente. Ahora, este tipo de obsesiones, para llamarlos así, para estar dentro de un trastorno obsesivo compulsivo, debe estar presente por lo menos 1 hora al día. ¿Ya? O sea, no es una cuestión de que pase un momentito, no. Por lo menos 1 hora al día debe estar presente este tipo de obsesiones y compulsiones. Ahora, imagínense ustedes el miedo que debe experimentar, la incomodidad, el sufrimiento que debe experimentar alguien que tenga instalado en su mente el pensamiento de que algo podría sucederle a algún familiar, a su hijo, a su mamá, a su papá. Y para evadir ese tipo de pensamientos, porque ella está consciente, ojo, es muy diferente a tener una alucinación. Ella está consciente que es un pensamiento, se ha instalado un pensamiento, ¿okay?, pero que no lo puede sacar de su mente. Por lo tanto, para evitar este pensamiento, la persona inmediatamente tiene que hacer algo. Entonces, las demás personas que están a su alrededor no comprenden qué es lo que está ocurriendo en la vida de la persona que padece el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ojo, la ha clasificado dentro de las 10 condiciones más discapacitantes. ¿Por qué? Porque este trastorno daña la calidad de vida de quien lo padece y como consecuencia genera una gran pérdida de ingresos económicos. Es decir, en algún momento esta persona también llega a experimentar la pobreza, la carencia. ¿Por qué? Porque esas personas se van a aislar. Se van a aislar porque estamos en una sociedad que no está preparada para entender qué es lo que está sucediendo con la persona que padece un TOC. Ahora, todo el tiempo, incluso vemos comediantes, malos comediantes que se burlan de estas personas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que muchas de estas personas se avergüencen y tengan una vida pues muy aislada de los demás. Son personas que sufren mucho, son personas que sufren en silencio. ¿Por qué? Porque esas personas viven avergonzadas. Porque para el ignorante, para aquella persona que ni siquiera tenga ese grado de empatía ante el sufrimiento humano, es muy sencillo lanzar una burla, poner un apodo, tildarlos incluso de que es un loco, una loca. Y esto ha llenado de mucha culpa y vergüenza. Y de acuerdo a los estudios, de acuerdo a todo lo que se ha investigado, se dice que una persona puede tardar hasta 8 años para visitar a un especialista, y no porque no tenga conciencia de lo que le está sucediendo, sino por la culpa y la vergüenza que va experimentando. Este trastorno está en todas las edades, pero se va presentando mayormente en la juventud. Entonces vamos a tomar un poquito de conciencia
porque la ignorancia sobre el tema ha hecho que esas personas se aíslen, pero que también estén privadas de un buen diagnóstico y como consecuencia un buen tratamiento. Entonces, vamos a tratar esta noche de hacer causa común, de aprender un poquitito y de compartir este tema, de compartir este video para que juntos podamos tener incluso una mejor sociedad. Ahora, estas personas con el trastorno obsesivo compulsivo tienen una calidad de vida muy baja. ¿Por qué? Porque son personas que gastan demasiada energía mental y física en las obsesiones y en las compulsiones. Muchas veces ellos se sienten cansados, se sienten agotados, un tanto apáticos. Son personas que no se permiten disfrutar de la vida. Sobre todo, el desorden les va a generar mucha angustia. Muchos de ellos prefieren que todo esté en su lugar. Y aquí viene algo interesante, ¿eh? A veces, estas personas tienen un problema que está a su alrededor, hay algo que no pueden manejar y que también puede desatar este tipo de obsesión. Y ya lo voy a explicar más adelante, porque a veces las obsesiones van a servir como una cortina de humo para no ver el problema real que se está experimentando. Pero también estas personas con el TOC tienen un gran miedo al placer. Muchos de ellos sufren de anorgasmia, de impotencia y solamente buscan ayuda, ojo, buscan ayuda cuando han perdido pues, sus amistades, cuando muchas veces ya la situación económica es muy difícil para ellos. Pero hay que diferenciar el trastorno obsesivo compulsivo ¿de qué? De otras patologías. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay casos donde algunas personas también realizan algunos rituales, ¿no? Por ejemplo, subir y bajar las escaleras o tocar la puerta, tocar la mesa, pero no es por una idea, es por una alucinación. ¿Cuántas veces en consulta tenemos que ser muy cuidadosos en esto y saber diferenciar lo que es una idea, lo que es un pensamiento a lo que es una alucinación? Hubo un caso de un paciente hace muchos años quien tenía que contar la cantidad de alimento que se llevaba a la boca. Entonces, todos pensaban que era un trastorno obsesivo-compulsivo porque él contaba los gramos, tenía que pesar su alimento, también contaba los granitos de arroz. Y hasta ese momento pensaban que era un trastorno obsesivo-compulsivo. Pero habían cosas que no se habían estudiado bien. ¿Y qué pasaba con este joven cuando se le preguntó qué otras cosas más experimentaba? Bueno, hay técnicas para ayudar a los pacientes. Entonces, él llegó a comentar en una de las sesiones que había una persona que aparecía dentro de su habitación y que le ordenaba, que le decía que tenía que hacer tales actividades porque si no, sus familiares iban a tener un accidente. Entonces, hubo algo muy curioso en ese momento. Le pedí si es que podía dibujarlo, le pregunté si tenía algún nombre. Sí, me dijo que tenía un nombre y lo dibujó, ¿no? Y bueno, el dibujo pues realmente era como una especie de demonio. Incluso él utilizó colores, le colocó los ojos rojos. Entonces por ahí estábamos viendo una persona con una psicosis que estaba siendo inducida por esa voz propia de las alucinaciones a que él realice estas actividades. Entonces, por eso es necesario que la persona que tenga esos síntomas vaya al especialista, que sea el especialista quien pueda encargarse de evaluar. No podemos nosotros estar sacando conclusiones. Nosotros para poder dar un diagnóstico necesitamos evaluar a la persona muchas veces. Entonces aquí también vale la pena diferenciar lo que es una consejería psicológica a lo que todo es un plan terapéutico, ¿no? Una consejería psicológica mayormente las personas vienen porque quieren resolver un problema, pero cuando hay algún tipo de traumas y cuando hay que tratar en conjunto, hay que trabajar en conjunto con otros profesionales, por ejemplo con el psiquiatra, ahí sí vamos a establecer todo ese plan terapéutico. Entonces qué interesante, señores, es este tema del trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión, pensamientos, la compulsión son las acciones para evitar el malestar que generan ese tipo de pensamientos recurrentes, invasivos, intrusos, que generan pues tanta angustia a la persona. Entonces voy a leer algunos comentarios para ver qué es lo que están diciendo por ahí. Sin embargo, les había prometido que vamos a hacer un ejercicio de relajación y meditación. Este ejercicio, que lo vamos a hacer más adelante,
sirve, incluso si es que tú estás teniendo algún problema, puede ser una relación de pareja, puede ser un duelo, que tengas algún tipo de pensamiento que no puedas sacar de tu mente, algún pensamiento que te dé incluso miedo. Entonces vamos a trabajar con ese ejercicio más adelante, porque primero tenemos que entender qué es lo que está sucediendo con la persona que padece este trastorno obsesivo compulsivo. Justo había una parte en la cual yo les comenté que hay una estructura, ¿no?, de las estructuras clínicas que tanto hemos hablado, que se relaciona al trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con la estructura neurótica, ¿no? Ya de por sí el neurótico va a vivir esta gran ansiedad, esta gran angustia, ¿no?, esta persona que está llena de dudas. Y más adelante vamos a descubrir que el obsesivo compulsivo tiene unas dudas muy antiguas, tiene eventos no resueltos que se van a manifestar a través de este trastorno. Entonces, dentro de la estructura neurótica, recordemos que está la obsesión y la angustia como síntomas. Cuando se desequilibra esta estructura, cuando la persona no resuelve sus dudas, ¿bien?, entonces empieza la obsesión y la angustia. Y tal vez por ahí les voy adelantando algo, ¿no? Hay dudas que no se han terminado de resolver por eventos traumáticos desde la infancia, y esas dudas ya instaladas se han cronificado y en el tiempo han generado síntomas como la obsesión, la angustia, la compulsión. Entonces sí, existe un pasado, existe una causa también para todo esto que están viviendo las personas que sufren de algún tipo de obsesión, para los que sufren el TOC. Dentro de esas personas que tienen el TOC, por ejemplo, tenemos a los perfeccionistas, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta persona obsesiva se va precisamente a enfocar en la perfección, porque en algún momento algo sucedió, algo ocurrió en su vida, que él aprendió que tenía que ser perfecto para que lo quieran, para que lo acepten. ¿Y cuántas veces en los hogares exigimos a los niños? ¿Cuántas veces incluso se les castiga y se les dice que tienen que ser el mejor de la clase, que tienen que ser el mejor en el partido de fútbol? Esta desaprobación constante es una duda que se siembra en la mente de ese pequeño, ¿no? Y se genera una especie de fijación, y este niño en el tiempo va a tratar precisamente de hacerlo todo perfecto, hacerlo todo bien. ¿Y quién en esta vida es perfecto? ¿Quién es perfecto en este mundo? Ahora, esa manía del perfeccionista, esa persona perfeccionista realmente es una persona insegura. ¿Por qué? Porque la persona que pide que todo sea perfecto tiene miedo de la improvisación, tiene miedo de las diferencias. Entonces quiere que todo esté en su lugar, que las personas estén totalmente definidas. Porque alguien que no sea como él, o alguien que haga las cosas diferente a como él las hace, significa un peligro gravísimo. Entonces son personas incluso que tienen rechazo hacia los demás por sus creencias, por su raza, por su ideología, por su orientación. Entonces sí, el perfeccionista, cuando es un obsesivo, es una persona totalmente insegura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el perfeccionista cuando alguien lo desaprueba? Inmediatamente regresa en el tiempo, hacia un momento en el cual él fue desaprobado porque no era perfecto. Entonces va a recordar muchas veces a ese papá o a esa mamá castradora o castrador que no lo dejó vivir en libertad, que no le permitió expresarse tal y como él era. Entonces, dentro de estos obsesivos compulsivos tenemos pues muchas características. Tenemos a las personas que son fanáticas de estar limpiando, esas personas que todo lo lavan. Y yo conocí el caso de unas personas que son muy cercanas a mí, y a ellas les encanta limpiar todo. O sea, ellas llegan y de repente ven el mouse y ven por ahí una rayita y tienen que pasarle un pañito con lejía. Entonces, una vez yo les hice una pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que tú no quieres ver de tu vida? Entonces se quedaron así como sorprendidas. Y esto lo vamos a ver muchas veces, porque esas personas tan obsesivas realmente están tratando de mirar a otro lado, porque esa realidad que les toca mirar es tan incómoda que ellas van a preferir voltearse y hacer algo de manera repetitiva para evadirlo. Tenemos también a esos verificadores. No sé si a ti te ha pasado que en algún momento
sales de casa, has cerrado la puerta y metes otra vez la llave y haces otra vez y como que te quieres ir y vuelves y lo haces otra vez. Esos son los verificadores, ¿ya? Esas personas que desconectaron la plancha, salieron y tienen que regresar para fijarse si es que han desconectado, pero sobre todo, ¿qué hacen, no? Tienen que tocar el enchufe. O sea, no les basta con observar que el enchufe ya está fuera del tomacorriente, sino que tienen que tocarlo, lo tocan y lo ponen ahí. Y en ese momento incluso cuentan, ¿no? Y ahí también tenemos a estas personas que son repetidoras, ¿no? Los repetidores que se empeñan muchas veces en hacer actividades de manera repetitiva. Ya lo dije hace un momento, por ejemplo, estarse tocando la cara, rascarse, de repente hacerse el moñito unas 5 veces. Tenemos también personas fanáticas del orden. Esas personas que te colocan los lápices así, en filita, del más grande al más chiquitito. Y tenemos a los acumuladores. No sé si hay en tu casa alguna persona que de repente esté guardando lo que llaman aquí en Perú cachivacheros, que no se desprenden de las cosas. Todo les sirve y todo lo van metiendo a su casa. Al final, la casa es como un cementerio de cosas viejas. Dentro también de esas personas con el TOC tenemos a los que hacen rituales mentales. Esas personas que tienen que contar, ¿no? Por ejemplo, antes de salir a la calle, tienen que contar varias series, ¿no? Cuentan hasta 10, unas 4 o 5 series, y si no las terminan no pueden salir de casa. Y miren, qué difícil, ¿no? Qué difícil debe ser para una persona no poder salir como los demás. Ver que sus compañeros salen, ver que sus familiares salen, sin embargo, esta persona tiene que estar contando antes de salir. Y hablando precisamente de contar, tenemos también un tipo de obsesivos con los números, que le están buscando el sentido a los números, a las fechas, se obsesionan. Los números significan algo para ellos. Incluso hay una película, ¿no? de una persona que se llega a obsesionar con los números. Hay otro tipo de obsesivos, compulsivos, que son los que tienen miedo a hacerse daño o a hacer daño a los demás, ¿no? Hay ya otro tipo de obsesiones que tienen que ver con la superstición. Hay unos que tienen que ver mucho con las preguntas. Entonces de repente te dicen, ¿de verdad que a mí no me va a pasar nada? Y tú le dices, seguro que no te va a pasar nada. ¿Y cómo sabes que no me va a pasar nada? Y tú le explicas, bueno, porque aquí estás en un lugar seguro. ¿Y a ti nunca te ha pasado nada? Entonces, ahí estamos viendo una persona con un trastorno obsesivo, compulsivo. En consulta lo vemos muchas veces, ¿eh? Y bueno, las preguntas son inmensas, larguísimas, y hay que tener mucha paciencia. Precisamente esa es, vamos a decir, una cualidad que debe tener una persona que trabaje en el área de la salud mental, tener mucha paciencia. Ahora, ¿cómo sería, amigos? ¿Cómo sería una relación con una persona obsesiva compulsiva? No es del todo fácil. ¿Por qué? Porque el obsesivo compulsivo derrocha una gran capacidad para trabajar. O sea, si es en la casa, el obsesivo compulsivo va a limpiar como ninguna persona y va a haber una gran diferencia entre lo que tú haces y lo que él puede hacer. Es más, esa persona te puede limpiar toda la casa y todavía sigue con ganas de limpiar, mientras que tú limpias tu cuarto y ya estás cansado. Y eso en las relaciones de pareja ha llegado a afectar muchísimo, porque las personas desconocen que tienen una relación con una persona que padece de un trastorno obsesivo compulsivo. En el trabajo también sucede. Entonces, son personas que van a rendir en el trabajo, pero no exactamente porque tienen el deseo de hacerlo, sino porque hay una obsesión, hay una compulsión también que los lleva a hacer eso, ¿no? Son personas que tienen cierta tendencia a evaluar, a criticar y a castigar. ¿Ya? Estas personas cuando se enojan tienen esa tendencia, son poco amigables de los paseos, del recreo, del ocio, no son muy flexibles en eso, pero también hay una característica en ellos, ¿eh? Son personas que se basan mucho en valores. Son personas que respetan, que consideran a la autoridad. Y ojo, ¿eh? La autoridad es algo que está, vamos a decir, muy relacionado al trastorno obsesivo compulsivo, porque ahora que lo vamos a estudiar desde otro ángulo, nos vamos a dar cuenta qué tan necesario es la autoridad en la vida
de la persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo. Ellos son disciplinados. Miren, estamos hablando ya de orden, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de perfección, estamos hablando de autoridad. ¿Qué representan estas palabras en la vida de una persona? Autoridad, disciplina, orden, miedo, culpa. ¿Dónde sintieron esto? ¿Quién representa todo eso en la vida de la persona? Cuando esta persona empieza a crecer. Entonces, nos estamos dando cuenta por aquí que incluso en la relación de pareja, en la relación laboral, amical que pueda tener la persona que sufre del TOC, está repitiendo algunas cosas de su infancia. Son personas que en rara ocasión cometen algunos excesos, guardan cosas, son ordenados. Pero ¿cómo se ve, cómo se podría ver un obsesivo compulsivo a sí mismo? Él se ve competente, él se ve trabajador, siente que es una persona muy responsable, pero piensa totalmente distinto, piensa todo lo contrario de los demás. Entonces, si tú ya te estás identificando con este trastorno obsesivo compulsivo, con estas obsesiones, con estas compulsiones, vamos a hablar acerca de las causas. ¿Qué ha originado que una persona tenga este trastorno? Entonces, mis queridos amigos, cuando nosotros escuchamos esa música, nos hace recordar ¿a qué? A mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, un espacio diseñado para que tú puedas trabajar aquellos problemas emocionales, aquellos problemas que aún no has podido resolver. Déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología. Déjate crecer en este momento. Permítete alcanzar tus sueños. Ahí es el número en pantalla, el 9957-22178. Toma nota, por favor. ¿Cuál sería pues el origen? Hay una causa, hay muchas, ¿no? Una de ellas podría ser una causa genética. Se ha llegado a hablar incluso que cuando hay hermanos gemelos, alguno de ellos puede desarrollar, ¿no?, algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Eso todavía está en investigación, pero algunos por ahí indican, ¿no?, que puede ocurrir, pero sí lo que se ha encontrado en el tiempo es una alteración de la serotonina, ¿no?, que tiene que ver con la disposición. Esta serotonina regula el ánimo, la agresión, la impulsividad. También se podría dar, escúchame bien, este trastorno obsesivo compulsivo por hijos de padres controladores, por un aprendizaje, pero sobre todo, este trastorno obsesivo compulsivo se puede generar mediante traumas. ¿Qué es un trauma? Un trauma es una herida. Si nosotros revisamos la etimología, un trauma no es otra cosa que una herida. Entonces, cuando hablamos de traumas emocionales, estamos hablando de heridas emocionales, ¿no?, que en algún momento la psiquis, la mente de esa persona fue herida en algún momento de su vida. Alguna experiencia le dejó una huella que precisamente ha generado esa consecuencia. Ahora, una de esas heridas puede ser un afecto intermitente, una gran inestabilidad en la infancia, y aquí prestemos atención. Hablamos acerca de una obsesión neurótica, ¿no? Hay un experimento incluso donde a una palomita se le colocó frente a un dispensador y cada vez que ella presionaba un botón caía una semillita, ¿no? Y ella aprendió a presionar el botón con el piquito y caía la semillita. Y este proceso se dio durante mucho tiempo. Pero en algún momento alteraron el funcionamiento del dispensador de semillas. ¿Y qué ocurría? Que a la primera sí cayó la semilla, pero a la segunda no cayó la semilla. Y así iban ampliando el espacio, ¿no?, de ocasiones en las cuales la palomita empezaba con su piquito a presionar el botón. Entonces la palomita, al ver que a veces salía o no salía, comenzó a desesperarse. En algún momento ya no salía nada y la pobre palomita se obsesionó y empezó con esa compulsión. Empezó a picar y a picar y a picar. Ojo, ¿cuántas veces los hijos son víctimas de un afecto intermitente por parte de los padres? Porque ellos andan peleando. Entonces, un día quieren a los hijos y otro día le dicen, ¿te vas con tu papá o te vas con tu mamá? O que tu mamá te cuide. Esas cosas, esos detalles en la infancia, señores, generan heridas, generan traumas. Y debemos tener mucho cuidado en la forma como nosotros estamos criando a nuestros hijos. Que ese afecto intermitente, esa manera
de ser tan voluble con los sentimientos, van a generar huellas en esas criaturas. Ahora, esto del afecto intermitente también lo utilizan, pues, estos llamados seductores, ¿no? Que hacen para que la persona se obsesione con él, entonces, o con ella. Aparecen, dan afecto, acostumbran a tener una comunicación constante, responden los mensajes, a tal hora le envían los mensajitos y de un momento a otro desaparecen. Y de un momento a otro aparecen. Entonces, este afecto, esta presencia y ausencia, que es una intermitencia, ¿qué va a hacer? Que la persona se obsesione, lo tenga todo el momento ahí en la mente dando vueltas y como consecuencia genere una compulsión. Y en esta compulsión pues pueda llamar, pueda buscarlo o que incluso realice otras actividades para evitar este malestar. De acuerdo al psicoanálisis, se dice que este trastorno obsesivo-compulsivo también podría tener su inicio en la etapa anal, que está entre los 2 o 3 años de edad, precisamente donde el niño aprende a retener sus heces, ¿no? Y aquí también hay traumas, hay heridas. ¿Cómo? ¿Cuántas veces los padres pretenden que una criatura aprenda a controlar, pues, ¿no? Y si hace fuera del pañal, los castigan, los humillan, les gritan y muchas veces los golpean. Y sí, se ha podido ver muchos casos relacionados a esta etapa. Ahora, es bueno hablar de una zona de fragilidad en las personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, vamos a ubicarnos en 3 áreas. Mentalmente, amigos, vamos a hacer así 3 columnas. Una aquí, otra aquí y otra columna aquí. Entonces, en el centro vamos a hablar acerca de la obsesión. Totalmente mental, ¿no? Vienen los pensamientos. ¿Ya? Esos pensamientos obsesivos se llaman pensamientos ansiógenos. Generan una gran ansiedad, un gran malestar. ¿Ya? Para que esto haya sucedido, escúcheme bien, ya tiene que haber un conocimiento previo. Nada proviene de la nada. O sea, no sacamos nada de la nada. Debe existir algo previo. Entonces, para que esto haya ocurrido en la mente de esta persona, tiene que haber algo previo. Y eso es una ley. Entonces, cuando viene este pensamiento ansiógeno, ¿qué va a buscar? Va a buscar un ansiolítico, que sería la compulsión, la actividad. En el caso de los adictos, ¿qué se da? Pues la compulsión, el tomar, el consumir drogas. En el caso de las personas que tienen el trastorno obsesivo-compulsivo, la compulsión los lleva a ser ritualistas, ¿no? A hacer cierto tipo de rituales, a contar, a verificar, a lavarse las manos. Pero cuando hablamos de aquí de esta obsesión y que había algo previo, el sentir que tiene en esta área el obsesivo, vamos a llamar un resentir. Hay un resentimiento, porque él está volviendo a sentir algo que sintió en su infancia. Es decir, esta obsesión, esto que se ha desatado, está sirviendo en algún momento como una cortina de humo para no ver esas heridas de la infancia, a lo que yo llamo la zona de fragilidad, donde cada uno tiene sus propias vergüenzas, culpas, miedos, complejos. Entonces, si nos empezamos a ir por ese lado, de esa zona de fragilidad, vamos entonces a hablar un poquito de la familia, de la infancia, de la persona que padece este trastorno obsesivo-compulsivo por traumas. Ojo, porque ya lo hemos visto, puede haber también una parte orgánica, ¿no? Entonces, esta persona el obsesivo tiene una fijación con el orden. ¿Pero por qué? ¿Por qué se instala en el orden el obsesivo? ¿Por qué tú te obsesionas? La obsesión siempre te va a llevar a querer que algo esté en orden, que algo esté en su lugar. O sea, si tú te obsesionas con una persona, tú dices, el lugar de esa persona es aquí. Y la quieres aquí, en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el orden se establece para intentar manejar la realidad. Ojo, ¿eh? El obsesivo tiene una fijación con el orden porque desea manejar la realidad. ¿Y cuál es la realidad del que tiene una obsesión? La duda, la incertidumbre. Entonces, él quiere manejar sus dudas, su incertidumbre a través del orden y para eso se ha tenido que obsesionar. Pero ¿quién representa el orden en la vida del ser humano? ¿Quién es el orden en la infancia? La figura paterna. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les hablaba que la figura paterna aparecía como el civilizador? Que era el que instauraba la norma
Y le decía al niño, ¿no? No eres el único sujeto. O sea, los que te rodean no son objetos. Tu mamá no es un objeto. Entonces, él como que hacía un corte, ¿no? Y le decía, oye niño, tú eres un sujeto y tu mamá también es un sujeto. O sea, iba a disminuir ese egocentrismo para convertirlo en autoestima. Pero ¿qué pasa? Cuando esa norma, cuando esa orden, ¿okay? que debería ser la figura paterna, no estoy hablando exactamente de un hombre, sino de la figura paterna, llega a estar ausente por negación o por exceso. O sea, todo lo que se niega, todo lo que no se da o se le niega, va a generar, o se le da en exceso, va a generar una fijación en la persona. Ahora, ¿qué es una fijación? Es algo que no se ha podido satisfacer. Entonces, él va a intentar, el obsesivo, va a tratar de buscar una satisfacción a través de la compulsión. Escúchame bien, ¿ah? ¿Por qué? Porque va a ser una manera de nuevamente llevar el orden a su propio caos, a su realidad. Entonces, como para él se le hace imposible, porque hay una lucha interna entre él y la figura paterna, tiene que repetir constantemente este proceso del orden. Se dice que cuando la autoridad aparece es porque hay un caos interno. Entonces, cuando aparece la fijación por el orden, es porque hay un caos interno. Pero como su padre, como la figura paterna, le fue negado, ahora esta persona quiere ser su propia autoridad. Y todo el tiempo está repitiendo lo mismo y lo mismo. Entonces, estos traumas en la infancia no dejaron que una área de él, que un espacio de él pueda madurar, ¿no? Entonces, como todo niño, ha tenido fantasías y esa fantasía se va a sumar a la duda, que será una mezcla, algo así como una especie de una estructura neurótica y psicótica, ¿no? Tenemos fantasía y tenemos dudas. ¿Y esto qué cosa da como resultado? La obsesión y la compulsión. ¿Y qué es lo que necesita? ¿No? Concretar a través de la practicidad. Tiene que ser práctico. El obsesivo compulsivo tiene que aprender a ser práctico. A ver, vamos a ver, me parece que hay aquí un pequeño problemita con la transmisión. Ok, a ver, vamos a ver qué está sucediendo, ¿eh? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, no sé si me llegaron ahí a entender. Perfecto. Sí, me parece que un pequeño problemita con la señal. Bueno, saben que aquí en Perú hemos tenido un problemita ahorita de precisamente un temblor, entonces a veces también me imagino que el acceso a internet y más gente está interactuando, ¿no? Entonces, por eso de repente hemos tenido un poquito de baja en la señal, ¿no? Pero sin embargo, ya estamos nuevamente conectados. Voy a leer incluso algunos comentarios, pero de todas maneras, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? de una persona que no va a manejar a tiempo su trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Son personas propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares, migrañas, úlceras, van a somatizar. Son personas que van a tener problemas en sus relaciones interpersonales, problemas con su pareja, problemas con los hermanos, con los hijos, con los amigos, pero sobre todo, lamentablemente, las personas obsesivas compulsivas muchas veces caen en manos de personas narcisistas, de personas psicópatas, que los utilizan, pues, ¿no? Los utilizan incluso como elenco, los hacen trabajar como si fueran esclavos porque saben que el obsesivo todo lo quiere hacer bien, incluso para no ser desaprobado. Le tiene también ese miedo a la desaprobación. Entonces es bueno conocer acerca de esto para poder incluso decirle a alguna persona, oye, te están utilizando, se están aprovechando de ti. Ajá. Y esa música, ¿a qué nos recuerda? Esa música te anuncia que así estés lejos de Lima, así estés lejos de Lima, Perú, de repente en otro continente, puedes acceder a las sesiones a distancia, ¿no? Eso lo puedes hacer a través de cualquier red social. Puedes hacerlo a través de WhatsApp, Skype, Viber, a través del mismo Messenger. Podemos compartir. La atención es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Si vives en Perú, tienes que marcar el 9957-22178. Y si vives en el extranjero, tienes que marcar más 51-9957-22178. Toma nota, por favor. Vamos a
a comenzar con el ejercicio. Por favor, si hay algo que tengan que apagar, de repente cerrar la puerta, les voy a dar, a ver, unos segundos para que lo hagan. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Acomodados todos? Perfecto. Muy bien. Entonces te voy a pedir en este momento que te acomodes, que tomes una respiración lenta, profunda. Eso es. Quiero que cierres tus ojos y que comiences a respirar lento, profundo. Y con cada exhalación, afloja tu cuerpo. Especialmente si encuentras algún punto de tensión. Solamente suelta, suelta. Eso es. Nuevamente respira lento, profundo. Y al exhalar, afloja más tu cuerpo. Y por unos segundos, quiero que te concentres en el sonido de tu respiración. Eso es, inhala lento y solamente escucha. Escucha el sonido que haces al inhalar y escucha el sonido que haces al exhalar. Y solo déjate llevar. Eso es. Eso es. Suelta todo tu cuerpo con cada exhalación. Si tienes alguna creencia espiritual, en ese momento pídele a tu maestro, pídele a Jesús, pídele a Dios que te ayude, que te guíe, que te acompañe. Y entrégate a la experiencia. Solo suéltate, solo relájate. Atento al sonido de tu respiración. Eso es. Y relaja tu cuero cabelludo. Imagina que la piel que cubre tu cabeza se suelta. Muy bien. Relaja tu frente. Solamente suelta. No tienes que hacer nada, solamente soltar. Como si voluntariamente quisieras ingresar a un sueño profundo, a un descanso. Relaja tus cejas. Suéltalas. Inhala y al exhalar suelta tus cejas. Ahora imagina que tus párpados son como cortinas gigantes que caen y cubren el escenario. Y tus párpados cubren tus ojos. Eso es. Y te sientes dentro de ti. Y relaja también tus ojos y tus mejillas. Relaja tu cuello. Relaja tu nuca. Eso es muy lento, muy lento. Eso es. Y sigue respirando. Sigue respirando. Eso es. Relaja también tu respiración, ahora más lento. Ahora más lento. Relaja tu pecho. Suelta los músculos de tu espalda. Suéltalo, vamos. Eso es. Deja que caigan tus hombros. Suelta, relaja tus brazos, tus manos. Relaja también tus piernas y relaja tus pies. Eso es. Y suéltate y déjate llevar. Conectado con tu respiración. Con los ojos cerrados, como atento, atento a todo lo que está dentro de ti. Eso es. Y vamos a probar un momentito tu poder mental. Ese poder mental del cual eres dueño o dueña.
Imagínate en ese momento una rosa de color azul. Muy bien. Ahora cámbiale el color, al color que tú quieras. O conviértelo en el objeto que tú quieras. Ese es tu poder mental. Puedes hacer lo que tú quieras con tu mente. La mente es una herramienta que debe obedecerte, que está para servirte, y en el tiempo aprenderás a utilizarla. A veces nos convertimos en víctimas de nuestros pensamientos. Es momento de creer en ti. Muy bien. Y ahora que estás en calma, ahora que estás en paz, vamos a incrementar un poquito. Trae a tu mente algún pensamiento recurrente. Trae en ese momento algún pensamiento que genere esa obsesión. Puede ser alguna persona, puede ser el miedo a que algo suceda o que algo te suceda. Puedes recordar tal vez algo que te lastimó. Pero ahora quiero que lo observes sin pensar, sin analizar. Párate frente a ese pensamiento. De repente tenías miedo de hacer algo, pero quiero que te fijes en ese pensamiento. Colócate frente a él y siéntelo. Todo este tiempo con tu miedo no has querido sentir la emoción, y las emociones están para sentirlas, no para pensarlas. Cada vez que venía ese pensamiento obsesivo, tú pensabas más y te olvidabas de sentir. Ahora quiero que sientas qué emoción se relaciona con ese pensamiento. ¿Qué emoción se genera con esa obsesión? Y sin pensar, siéntelo hasta que se agote. Las emociones se sienten hasta agotarlas. Y eso es lo que ha sucedido, que no has terminado de consumir esas emociones. Ahora, sin pensar, frente a ese pensamiento, siente. Si es miedo, siéntelo en toda su magnitud. Si es enojo, igual. Si es vergüenza, culpa, siéntelo. Siéntelo sin analizarlo. Y ahí está el pensamiento frente a ti. Pero un pensamiento que ya no significa nada. Y un pensamiento que has decidido sentirlo. Y ahora te acercas a ese pensamiento y lo atraviesas, como si te lanzaras a una ola y sientes toda la emoción que trae el pensamiento. Y puedes pasar una y otra vez por dentro de ese pensamiento, de esa obsesión. No importa la obsesión que sea, no importa si era algo muy malo, eso no te hace malo, es solo un pensamiento. Atraviésalo una y otra vez. Recuerda que detrás de las olas hay calma, hay paz. Has estado viviendo siempre en la orilla del miedo, ahí donde revientan las olas. Ahí ha estado tu obsesión y tu compulsión. Ya no tienes miedo, porque esa ola que era la obsesión ya no significa nada. Ahora sí, te lanzas y puedes ver desde otro lado aquel pensamiento sin sentido. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Pero sobre todo, sentir tus emociones te hace fuerte. Respira lento, profundo
exhala lento. Otra vez. Respira lento, profundo. Y cuando diga 3, lentamente abre tus ojos. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien. Abre lentamente tus ojitos. Eso es. Muy bien. Ok. Y ahora sí, quiero escucharte. Perfecto. Quiero escucharte. Quiero leerte. Muy bien. Eso es. Perfecto. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ese ha sido un ejercicio sencillo, pequeño, para que ustedes puedan practicarlo y aquí hablar un poquito acerca de la meditación, ¿no? El tiempo aquí no es favorable, tenemos que hacer a veces las cosas un poquito a prisa, ya en consulta lo hacemos con más tiempo, o en algunos cursos también, pero hablemos un poquito de la meditación. Gracias por los comentarios, gracias por los comentarios. Ay, María Eugenia, qué linda tu experiencia. María Eugenia dice que lloró. Por aquí hay otro comentario, Lisa, ¿no? Estoy llena de rabia, me di cuenta. Genial, me encantó, desconexión total. Buenísimo, es muy relajante. ¿Ya? Se sintió bien María Eugenia, se siente muy bien. Gracias, me hiciste concentrar, ¿no? Lo necesitaba, gracias, relajante. Amigos, escúchame lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que practicar la persona que tenga este trastorno obsesivo compulsivo dentro de la terapia, ¿no? Tiene que aprender a practicar meditación, ¿no? Pero hoy en día también hay tanta confusión y es precisamente el no pensar, ¿ya? Le damos mucho significado a las cosas. Sí, los significados nos ayudan, los significados nos hacen acortar caminos. Ya no tenemos que repetir lo mismo, pero a veces significamos con miedo las cosas. Y es necesario limpiar, formatear un poco la mente. Y eso es lo que hace la meditación, es aprender a vivir en el aquí y en el ahora. En esa práctica de la meditación, aprender a observar sin pensamiento, sin juicios. Entonces, puede venir ese pensamiento obsesivo, ese pensamiento que se instala, ese pensamiento que da miedo. Pero ¿cuál es el problema cuando llega este pensamiento? Que le dedicamos más pensamientos. Empezamos a enfocarnos demasiado y empezamos a sacar conclusiones, a analizarlo, será, no será. Y ahí viene pues esa parte neurótica, las dudas, una duda sobre otra duda. Pero ese pensamiento está pidiendo que lo sientas. Esa obsesión está pidiendo ser sentida, no pensada. ¿Por qué? Porque esa obsesión está conectada con un evento del pasado. Hay una emoción que no llegó a consumirse, que está ahí como si fuera una llama, un fuego, una brasa ardiente. Entonces hay que experimentar la emoción. Algunos por ahí dijeron sentí miedo, sentí rabia, sentí tristeza. Esa es la emoción que quedó instalada. Esa obsesión que viene de repente de tirarle algo a alguna persona. No tienes que darle más vueltas a eso. Sencillamente tienes que ponerlo frente a ti y decir, ¿qué emoción me hace sentir esta obsesión, este pensamiento? Y solo sentirlo hasta que se agote. Y luego de eso, como les dije en el ejercicio, tirarte a la ola. Porque ¿cuántas veces tú te obsesionas porque estás paradito ahí en la orilla, en la confusión, en tus dudas, y viene la ola y revienta, ¿no? Que es la obsesión, revienta y te lleva a la compulsión, que es correr entre todo ese torbellino que hay en la orilla, cuando lo que realmente deberías hacer es ir a conocer la emoción. ¿Qué hay dentro de todo esto? Porque no te puedes temer a ti mismo. Esos pensamientos provienen de tus propias experiencias, de toda la información que hay en tu mente. No es nada desconocido para ti, tú lo puedes manejar. Entonces atrévete, tírate a esa ola. No necesitas la compulsión, no necesitas hacer algo para evadir eso, y mucho menos no necesitas, como alguien te dice por ahí, tienes que controlarlo. Ahí no hay que controlar nada, porque ese control es una trampa, y eso se los explico mucho a los pacientes. No hay que controlar.
tienes que tirarte esa experiencia. Y este ejercicio es bueno que lo hagan una y otra vez, ¿no? Ya cuando tengamos más tiempo, se los voy a regalar nuevamente, pero más extenso. Vamos con esta parte. ¿Que hay tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo? Sí, hay tratamiento. Está la terapia cognitivo-conductual, están también las técnicas de meditación. Con un buen tratamiento, amigos, con un buen tratamiento se puede mejorar. Se supera hasta el 80%. En algunos casos hasta más. Entonces, sí hay tratamiento. Muchas personas incluso dicen haber descartado por completo, han desechado por completo el trastorno. Por ahí hay algunas experiencias, ¿no? que todavía también están en estudio, pero hay muy buenas noticias con respecto a la terapia cognitivo-conductual. Es la primera opción cuando aparece el trastorno. No tengan vergüenza. Vayan inmediatamente al especialista. Por otro lado, también en muchos casos es necesario la medicación. Para eso están los psiquiatras. Existen medicamentos eficaces. Y quitémonos, por favor, esta idea absurda de que los medicamentos generan adicción, generan dependencia. El medicamento, cuando se lleva tal y como lo dijo el especialista, que en ese caso el psiquiatra, no genera dependencia porque eso se llama uso. Cuando tú haces un uso adecuado del medicamento que te da el psiquiatra, no genera dependencia. Pero cuando haces un abuso del medicamento, sí. He ahí el problema. Porque si el psiquiatra te dice, tienes que tomar una pastilla al día y tú te tomas 2 o 3, estás abusando. Y eso sí trae consecuencias. Ahora, hay una información falsa, ¿no?, en las redes sociales, que los medicamentos generan adicción. Oye, pero ¿quiénes te hablan de eso? Los que venden hierbas, los que venden plantas. Entonces, ten cuidado. No todo lo que se dice es cierto. O sea, se ha investigado durante muchísimo tiempo para generar medicamentos eficaces, medicamentos que ayuden a las personas. Entonces tienes que confiar en la ciencia. Y claro, que por ahí si tú quieres optar de repente por alguna ayudita, está bien. Pero no puedes seguir creyendo esto absurdo que un medicamento ha sido elaborado para generar adicción. Eso no ocurre. O sea, la sociedad científica jamás lo podría permitir. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a las personas con este trastorno obsesivo compulsivo? Debemos hacer cultura psicológica para terminar con el estigma de los trastornos, para terminar con tanta burla, con tanta confusión, incluso confundirlos con locura, ¿no? Para evitar que algunas personas, a través de bromas, chistes, se burlen de estas personas que padecen algún tipo de trastorno. Y una recomendación para los pacientes con TOC: cuando llegue ese pensamiento, ya saben, no intenten controlarlo, no intenten razonarlo. Mientras más lo piensen, mientras más lo analicen, más va a estar ahí. Y sobre todo, tienes que reconocer que ese pensamiento malo a ti no te hace una mala persona. Porque te voy a decir algo. ¿Sabes por qué te asusta tanto ese pensamiento malo? Porque realmente tú no eres así, tú nunca lo vas a hacer. Es solamente miedo. Porque una persona que sí lo va a hacer no tiene miedo a ese pensamiento. Entonces, yo quiero que esta parte lo reflexiones mucho. Si a ti en algún momento te pasó por la cabeza que ibas a hacer algo malo, es solo un pensamiento. Si te asustó, si te incomodó, es precisamente porque tú no estás diseñado para cometer ese acto. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por haber compartido todo esto, gracias por seguir ayudándome en ese camino que es la cultura psicológica, siempre poniendo en alto el trabajo de todos mis colegas y siempre recordando que la psicología es una ciencia y no debemos confundirla con actividades que están haciendo otras personas que, más allá de ayudar, sencillamente están generando confusión. Para los problemas emocionales, para todo lo que es salud mental, hay un profesional que se llama psicólogo. No tiene otro nombre. Entonces, cuando tengas algún problema, derivarlo
al psicólogo. Otra persona que quiera trabajar esos problemas sencillamente no sabe lo que está haciendo y está jugando con tu salud. Desde aquí, desde Lima, Perú, desde mis estudios, mis queridos amigos, gracias, infinitas gracias desde mi corazón, desde mi alma, desde mi mente. Un besote y un abrazo enorme. Se me cuidan. Y para todos, muy buenas noches. Descansen. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir